Esta historia comienza con una batalla, o más bien, una masacre. Rayos atravesaban todo a su paso, aniquilando a todos. Nuestro protagonista, Gray Lee, aún combatiendo, mantenía la esperanza de vencer al enemigo. Sin embargo, uno de esos rayos lo alcanzó, abriéndole un enorme hueco en el pecho y haciéndolo caer al suelo. Gray Lee comprendió que había recibido un golpe fatal y que moriría sin haber logrado nada. Mientras caía, observó quién le había causado aquella herida y recordó un evento aterrador. Una amenaza desconocida apareció de repente, destruyendo un continente entero. Ese fue el origen del archienemigo de la humanidad, el Aniquilador. El grupo creado para proteger a la humanidad estaba compuesto por héroes legendarios, un hombre que sobrevivió al impacto de un meteorito gigante sin un solo rasguño, Brian Miller, el escudo protector del mundo, la gran sabia Bella Albrecht, cuyo poder equivalía al de toda una división, y Jacob Bloomfield, el arquero divino que podía derribar a un dragón de alto nivel con un solo disparo, y Amy Witte, la espadachina más fuerte que jamás haya existido, conocida como la Santa de la Espada. Y luego estaba la unidad de apoyo, considerados peones, sacrificables en cualquier momento. Gray Lee sabía que estos héroes estaban a otro nivel, pues había visto el entrenamiento de los graduados de la Academia de la Unión Mundial. Sin embargo, jamás imaginó que la diferencia sería tan abismal, y se preguntaba si su propia existencia tenía algún peso en la batalla. Ellos también habían entrenado arduamente, pero aún así no era suficiente. Mientras tanto, el Aniquilador esquivaba todos los ataques lanzados contra él, y los pocos que lograban impactarlo apenas le hacían un rasguño. Molesto por recibir siquiera un pequeño daño, decidió dejar de jugar. Con un único ataque, lanzó una onda de energía que destrozó a todos los héroes. Gray Lee, horrorizado, vio cómo los héroes eran eliminados de un solo golpe. Entendió, finalmente, que no había forma de ganar. Pero entonces, algo extraño sucedió. A pesar de la herida mortal que atravesaba su corazón, seguía con vida. Una voz emergió de su sangre, brillante y cálida, diciéndole que poseía un gran poder. Confundido y sorprendido, Gray Lee creyó encontrarse en el más allá. Frente a él, en un trono, estaba Cronos, quien le aseguró que aún no había muerto y que todas sus heridas físicas ya habían sido sanadas. Gray Lee preguntó si Cronos lo había curado, y este negó. La curación provenía del propio poder de Gray Lee. Aunque nuestro protagonista no entendía cómo, Cronos tampoco podía analizarlo completamente, pero afirmó que, si lograba controlarlo, su poder superaría al del Aniquilador. Gray Lee comprendió que tenía una oportunidad de victoria, aunque Cronos mantenía pocas esperanzas. Tras esas palabras, Cronos se lanzó contra Gray Lee con su espada, atravesándolo. Al instante, un hechizo comenzó a envolver a Gray Lee, canalizando el poder prestado por Cronos. Nuestro protagonista regresó a su cuerpo, levantándose con su espada envuelta en una energía oscura. Preguntó si era el poder de Cronos, pero este negó, diciendo que su poder no podía percibirse a simple vista. Gray Lee se lanzó hacia el Aniquilador, quien intentó reaccionar, pero ya había recibido un golpe que lo hizo sangrar dorado. Sorprendido, pensó que ya no quedaban más enemigos fuertes. Gray Lee, preparando su próximo ataque, confirmó que realmente había logrado herirlo, insinuando que su poder podría incluso ser superior. El Aniquilador, molesto, advirtió que no lo subestimara y lanzó un golpe devastador que destrozó la parte superior del cuerpo de Gray Lee. Mientras se retiraba, felicitó al protagonista por obligarlo a usar todo su poder. Sin embargo, pronto percibió una amenaza mayor y se giró, viendo a Gray Lee completamente cubierto por un poder oscuro. Confundido, preguntó qué era aquel ser y si realmente era humano. Gray Lee no respondió directamente, concentrándose en Renete, quien enfrentaba al Aniquilador con un escudo. El escudo finalmente se rompió, y el golpe de Gray Lee impactó de lleno en su enemigo. El Aniquilador, sorprendido, repitió su pregunta: ¿era realmente humano? Gray Lee, con una calma intimidante, respondió: «Esa es tu pregunta». Luego de aquel ataque, Gray Lee se dirigió al Aniquilador, preguntándole si aún seguía vivo, consciente de que su fuerza no era nada despreciable. Con determinación,
declaró que lo aplastaría una y otra vez hasta que muriera. El aniquilador, tras recibir severos daños, comenzó a conjurar un hechizo. De repente, todo se sumió en la oscuridad de la noche. Greyle no le dio importancia y volvió a atacar, pero un escudo lo protegía, impidiendo que sus golpes hicieran efecto. Es inútil, dijo el aniquilador. En este plano del verdadero crepúsculo nada puede herirme. Deja de resistirte y mira las estrellas. Al alzar la vista, Greyle vio una luz en el cielo que crecía rápidamente. Era un enorme ataque que no pudo esquivar. Cuando la explosión terminó, el cráter que dejó era colosal, y el aniquilador afirmó que Greyle no podría revivir, había sido pulverizado hasta convertirse en polvo. Pero entonces, varias energías convergieron en un punto, formando un complejo diagrama mágico. De él emergió la voz de Cronos: el gran poder acumulado aquí será suficiente para llevarte de vuelta. El aniquilador comprendió que todo era obra de Cronos, quien estaba utilizando todo su poder para enviar a Greyle al pasado. Maldecía, pero Cronos le hablaba a nuestro protagonista mientras retrocedía en el tiempo: esto es todo lo que puedo hacer por ti. Te confío el destino de este mundo. Greyle abrió los ojos y se encontró en un paisaje familiar. Observó a su alrededor y comprendió que estaba en su pueblo natal, Renado. No podía creerlo, el pueblo había sido destruido hace 15 años. Recordó las palabras de Cronos y comprendió que había sido enviado al pasado. Asombrado, gritó de incredulidad, pero un intenso dolor lo detuvo, su mano izquierda estaba herida. Recordó también cómo Belder y los demás se metían con él cuando era niño. No quería volver a dejarse ganar, aunque sabía que aún no podía vencerlos. Derrotar al aniquilador seguía siendo solo un sueño por ahora, así que decidió pensar en cómo lidiar con ellos cuando fuera más fuerte, sin salir herido. Minutos después, Belder y sus compañeros aparecieron buscándolo. Belder lanzó una espada a Greyle, invitándolo a participar en una batalla simulada. Greyle se disculpó, su mano todavía no había sanado, así que no podía luchar. Belder sonrió y dijo que no se preocupara, la hoja estaba desafilada y era segura. Pero Greyle replicó que, aunque estuviera desafilada, una espada sigue siendo un trozo de hierro y golpear en el lugar equivocado podía ser peligroso. Belder, frustrado, azotó la espada contra el suelo y le ordenó cerrar la boca. Si no te gustan las espadas, lucha sin arma, dijo, lanzándose a atacarlo. Greyle se preguntó si realmente quería darle una paliza sin armas, además de cuestionarse la simulación de batalla. Recordó las palabras de un ex médico militar: la razón por la que su esgrima no mejoraba era una lesión que sufrió de niño, y tal vez allí comenzó su vida de perdedor. Sin embargo, esquivó los ataques de Belder con facilidad. Los golpes eran lentos para él. Belder, sorprendido, preguntó si siempre había sido así. Greyle comprendió que no era que Belder se hubiera vuelto más lento, él se había vuelto más rápido. Los demás presentes quedaron asombrados al ver que sus movimientos eran como los de una persona completamente diferente. Mientras se acercaba a la espada que había sido arrojada, Greyle reflexionó: quizá ya no tenía el cuerpo que solía tener, pero aún conservaba los recuerdos de todas las batallas que había librado. Al tomar la espada, Belder se lanzó al ataque, pero Greyle contraatacó con precisión. Ese golpe fue suficiente para derribar a Belder. Se preguntó si debía sentir compasión, pero recordó que eran aquellos pedazos de basura quienes lo habían atormentado cuando no podía luchar. Ahora no era el caso. Belder, al perder su espada, lo sorprendió por su facilidad, y Greyle comprendió que era peor que un simple aficionado. Con determinación, le dijo a Belder que tal vez no lo habían entrenado, pero que no habría de qué preocuparse, él acababa de aprender. Belder había asegurado que mientras la hoja estuviera desafilada, golpear a alguien con ella era completamente seguro. Pero cuando Greyle atacó a Rally, provocándole un corte, el chico comenzó a gritar de dolor. Rally estaba sorprendido, la espada estaba desafilada, y aún así había causado daño. Revisó cuidadosamente la hoja, comprobando que efectivamente estaba desafilada, de haber sido afilada,
el golpe podría haberlo matado. Pero Gray Lee no se detuvo allí. Con un tremendo golpe en el hocico de Raleigh, hizo que los dientes salieran volando. Raleigh, aún atónito, murmuró para sí mismo que seguiría usando la espada desafilada. Gray Lee lo enfrentó y le preguntó por qué gritaba tanto si él mismo había dicho que la espada era segura. Belder, al ver la situación, ordenó a sus compañeros que atacaran a Gray Lee para darle una paliza a Raleigh. Sin embargo, al ver la fuerza de nuestro protagonista, los chicos dudaron. Uno propuso atacar por la espalda, y todos comenzaron a rodearlo. Gray Lee preguntó, con calma, si aún querían continuar. Belder dio la orden de atacar, y Raleigh, con una ligera sonrisa, decidió no intervenir. Minutos después, los chicos yacían totalmente golpeados. Gray Lee, observando la escena, no podía creer que alguna vez les hubiera tenido miedo y les preguntó si eran del dojo de esgrima. Algo así, respondió Belder. Habían sentido que Gray Lee era demasiado fuerte y habían abandonado la idea de enfrentarlo. Gray Lee reflexionó sobre lo que significaba realmente ser fuerte y decidió pedirles que lo presentaran al dojo, ya que solo se podía ingresar por recomendación. Belder no estaba convencido y le dijo que pidiera la presentación a otro, temiendo lo que el maestro le diría si supiera que había perdido. Gray Lee blandeó su espada con gran velocidad cerca de Belder y preguntó si continuarían su batalla de práctica. Sin otra opción, Belder condujo a Gray Lee al dojo, mientras sus compañeros murmuraban sobre la razón por la que quería entrar. Gray Lee respondió que el dojo ofrecía un cupón de recomendación para la academia, y por eso quería ir. Belder le dijo que ya era lo suficientemente fuerte, pero Gray Lee reflexionó, ni siquiera el grupo más poderoso del mundo había podido derrotar al Aniquilador, y él tampoco sabía cuán fuerte debía volverse para hacerlo. Mientras avanzaban, Gray Lee recordó que en ese momento había sentido que podía controlar por un instante aquel poder oscuro. Su mente se concentró en la técnica de esgrima que le enseñó la Santa de la Espada. Si hubiera entrenado más bajo esas condiciones, la batalla habría sido distinta. Tal vez por eso Cronos lo envió allí. Dentro del dojo, la instructora Saria se percató de que sus discípulos intentaban abusar de un civil usando la esgrima que habían aprendido, y aún así habían recibido una paliza. Saria estaba furiosa. Belder intentó suavizar la situación, explicando que era solo una batalla de práctica, pero ella reaccionó con un tremendo golpe, lanzando a Belder varios metros. Los demás discípulos, aterrados, observaron cómo Saria les explicaba que llamar batalla de práctica a golpear a un desarmado no era válido. Apuntando su espada afilada al ojo de Belder, les ordenó que se marcharan y nunca regresaran. Una vez solos, se disculpó con Gray Lee por sus exalumnos, pero él le dijo que no se preocupara. Saria, cambiando de tema, mencionó que había oído que Gray Lee quería una recomendación para la academia. Como disculpa por los problemas ocasionados, se ofreció a escribir una carta, pero primero debía comprobar sus habilidades. Gray Lee aceptó, y la instructora le pidió que atacara cuando estuviera listo. Gray Lee comenzó a lanzar varios ataques. Saria notó que su técnica de esgrima era práctica y madura para su edad, como si hubiera pasado por muchas batallas. Belder y los demás no tenían oportunidad, aunque mayormente autodidacta, su estilo recordaba en ocasiones a los enseñados en la academia. Era un diamante en bruto, pero aún verde. Cuando Gray Lee estaba por finalizar el combate, detuvo a la instructora. Ella contraatacó, sorprendida, al notar que él no flaqueaba y podía seguir su ritmo. Solo quería probar sus habilidades, pero él usaba todo su poder. Saria comenzó a sentir miedo ante su potencial, pero decidió continuar. Cuando intentó un último ataque, su espada fue cortada, dejándola atónita. Gray Lee sintió de nuevo esa poderosa sensación y un terrible dolor que lo hizo caer. Saria preguntó si estaba bien, y él aseguró que sí, aunque apenas podía mantenerse en pie. Sabía que no debía usar ese poder sin cuidado y decidió no contárselo a la instructora, probablemente no le creería, y él mismo aún no podía controlarlo completamente. Sonrió y le dijo que solo se había dejado llevar un poco.
Saria reflexionó, era imposible cortar su espada de madera sin filo, y entendió que Grey sabía lo que había hecho, pero no tenía intención de hablar. Así que le preguntó sobre su deseo de recomendación para la academia. Grey le confirmó que quería la recomendación. Saria le dijo que ciertamente podía recomendarle la mejor institución educativa del reino, la Real Academia de Esgrima, pero que él no era apto para ese lugar. Grey se deprimió, apretando la espada de madera y reconociendo que aún le faltaba fuerza. Sin embargo, Saria le indicó que el lugar al que realmente debería ir era la Academia de la Unión Mundial. Grey quedó asombrado, no era la mejor del reino, pero sí la mejor institución del mundo. Allí se habían formado la Santa de la Espada y los demás héroes. Sorprendido, preguntó si alguien como él siquiera podría ser aceptado allí. Saria le respondió que no era imposible, y que probablemente Jack Rayleigh lo sabría, pero su cuerpo estaba lejos de estar en forma para ser un verdadero espadachín. Con la Academia Real, quizá podría fingir con sus habilidades, pero eso no funcionaría en la Academia de la Unión Mundial. Grey comprendió que con su cuerpo débil no podría competir, todos allí eran auténticos monstruos, y él, en su estado actual, ni siquiera podría mantenerse a su altura. La instructora, al verlo entristecido, le preguntó por qué se desanimaba, recordándole que aún faltaban 9 meses para el examen de admisión. No estaba diciendo que fuera suficiente, sino que debía confiar en ella durante esos meses. Luego le preguntó si estaba listo para sufrir. Grey aunque titubeante, respondió que no quería sufrir, pero que lo haría. Con la mano sobre el pecho, pidió a su maestra que cuidara de él durante esos 9 meses. Saria sonrió ante su respuesta, pero su expresión pronto cambió, y con una mirada severa le advirtió que comenzaría su infierno. Así comenzaron 8 largos meses de riguroso entrenamiento. A pesar de la intensidad, no faltaban lujos, grandes ingestas de proteínas y, ocasionalmente, comidas sospechosamente venenosas. Con cada día que pasaba, el cuerpo de Grey se transformaba, tallado como el de un dios. Cuando Saria lo vio al final de los 8 meses, reconoció que había ganado masa muscular suficiente y que no tenía nada más que enseñarle. Grey sin embargo, recordó que aún faltaba un mes para el examen. Saria le explicó que presentarse en un lugar desconocido no sería fácil, por lo que era mejor llegar con anticipación. Le dio provisiones suficientes para un mes, incluyendo comida y todo lo necesario para el viaje. Grey pensó que era demasiado pronto y sintió que su maestra intentaba echarlo del pueblo. Ella, algo impaciente, le dijo que no diera tantas vueltas. Grey mencionó que había oído que un nido de orcos había sido descubierto cerca de allí y que casi no había guardias en la aldea. Saria, nerviosa, confirmó la existencia del nido, pero aseguró que la capital enviaría ayuda, por lo que no tenían nada de qué preocuparse. Grey sin embargo, no le creyó. Sabía que la ayuda nunca llegaría y que, justo antes de que la aldea fuera destruida, su maestra correría un grave peligro. En su vida pasada, había arriesgado su vida enfrentando al ogro sola. Aún así, Grey le dijo que la entendía, la agradeció y, con una sonrisa, anunció que partiría. Saria sonrió a su vez y prometió rezar para que él aprobara el examen. Esa noche, en el bosque cercano a la aldea, Saria seguía las huellas de los ogros. De repente, alguien le preguntó hacia dónde iba. Era Grey esperándola en lo alto de un árbol. Al verla, Saria preguntó por qué estaba allí, recordándole que debía dirigirse a la academia. Grey descendió y le explicó que esa era su responsabilidad. Recordó que Saria había dicho que los nidos de ogros serían atendidos por el ejército de la capital, pero ella le aclaró que, debido a una urgencia, no podrían llegar y que ella se encargaría del asunto sola. Conocía la fuerza del nido por el informe del explorador y confiaba en que podía manejarlo. El informe detallaba que el jefe del nido era un ogro de élite, acompañado por entre 40 y 50 monstruos. Aunque los secuaces no eran particularmente fuertes, la verdadera amenaza residía en la inteligencia y liderazgo del ogro. Enfrentarlo sola y correr el riesgo de ser rodeada sería suicida.
Greylee sabía con certeza que si la dejaba ir sola, no sobreviviría, y la aldea sería destruida. Greylee había visto ese futuro con sus propios ojos, así que le pidió a su maestra que lo dejara acompañarla. Saria se negó, recordándole que él no era necesario, ella podía encargarse sola. Pero Gray insistió, alegando que no quería perder la oportunidad de ganar experiencia en combate real, y le preguntó si acaso pensaba que sería un estorbo. Saria, esbozando una pequeña sonrisa, le respondió que él mismo sabía que no estorbaría, pues ni siquiera ella podía superarlo en una batalla simulada. Sin embargo, nadie podía predecir lo que ocurriría en un combate real, especialmente contra un nido de monstruos recién formado. Para un trabajo tan peligroso, era mejor que Gray adquiriera más experiencia antes de enfrentarse a algo así. Greylee, viendo que su maestra insistía en ir sola, propuso una idea que dejó a Saria confundida: pelearía con ella hasta dejarla inconsciente y luego se encargaría de los ogros. La tensión entre ambos se volvió palpable. Sin opciones, Saria se rindió, pero exigió que él prometiera regresar con vida, pase lo que pase. Bajando su espada, Greylee le aseguró que ese era su plan, y que su maestra también debía regresar con vida. La escena cambió rápidamente, la aldea de los ogros se extendía frente a ellos. Saria examinó el terreno y notó que no había espacio para escapar, los monstruos habían construido su nido con confianza absoluta. Greylee señaló que tampoco ellos podrían escapar y que, enfrentando monstruos inteligentes, lo mejor era prevenir antes que lamentar. Saria, observando con cuidado, no lograba ver al jefe del nido y supuso que estaría en su tienda. Su plan era reducir la cantidad de enemigos antes de que saliera. Indicó a Greylee que eliminara a cualquier enemigo visible desde su lado, mientras ella haría lo mismo desde el otro extremo. Ambos se lanzaron al ataque. Un ogro se dio cuenta del asalto, pero no pudo reaccionar a tiempo. Saria le cortó la cabeza. Otro observó a su compañero sin vida y alertó a los demás, que se armaron y se dirigieron al combate. Greylee blandeó su espada con rapidez, eliminando a varios al instante, mientras los demás intentaban atacarlo sin éxito. Saria, por su parte, eliminaba a los ogros con facilidad. Tras algunos minutos, vio a Greylee y le comentó que no estaba nada mal, preguntándole si era realmente su primera vez en combate real. Pero Greylee, con un rostro levemente preocupado, le pidió que permaneciera alerta, apenas estaban comenzando. Mientras analizaba la situación, notó algo extraño: los ogros eran demasiado débiles. Si seguían siendo así, Saria podría enfrentarlo sola, a menos que dentro de la tienda hubiera algo más poderoso que un simple ogro de élite. De la tienda comenzaron a asomar unos ojos brillantes. Greylee percibió el peligro y le gritó a su maestra que tenían que moverse rápido. Saria no entendió de inmediato, pero Greylee le ordenó correr. Comenzaron a moverse, cuando algo saltó sobre ellos, cayendo justo frente a ellos. Saria, sorprendida, reconoció que se trataba de un ogro de élite, el jefe del nido, y comentó que era un honor enfrentarlo. Greylee la detuvo: ese ogro no era el verdadero jefe. Antes de que pudiera terminar, un rugido atronador resonó en toda la aldea. El sonido hizo que los ogros se enfurecieran aún más. Saria, asustada, preguntó qué estaba ocurriendo. Greylee le explicó que había algo mucho más fuerte que el ogro de élite, un general ogro. En ese nido repleto de monstruos, él era el verdadero jefe. Saria entendió la magnitud del peligro. Sabía que no podrían enfrentarlo sola. Rápidamente se giró hacia el ogro de élite para eliminarlo y ganar tiempo, pero el monstruo detuvo su ataque. A gran velocidad, ella volvió a embestir, logrando un gran corte, pero quedó impactada. La herida del ogro comenzó a curarse a una velocidad sorprendente. Greylee comprendió lo que estaba ocurriendo: esos ataques serían inútiles, ya que el rugido del general ogro había aumentado la fuerza y el poder de recuperación de sus aliados. Saria entendió finalmente por qué los ogros se sentían tan peligrosamente fuertes. Y así termina esta parte de la historia. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like,
suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de esta increíble historia. Nos vemos en el próximo video.